Beas, y es el número 21, que es uno de los clásicos de San Juan, de las expresiones más recordadas de él. Dice: una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. Este es como... dice muchas cosas, ¿no? En realidad, parte de un principio teológico, ¿no? Que el Hijo eterno del Padre es su única palabra, ¿no? Su única expresión. Y el Verbo dice todo lo que es el Padre y todo lo que es Dios, ¿no? Y es el que es la palabra, dice, que habla en eterno silencio, ¿no? Y no, es la única palabra. Esto después, en otra parte, San Juan va a insistir que no tiene otras palabras. Entonces, toda la comunicación del Padre, toda la revelación, todo lo que está en la Sagrada Escritura, todo siempre es, en última instancia, es el Verbo, ¿no? Es la palabra. Y se terminó de revelar en Jesucristo plenamente encarnado, y por eso en un libro de San Juan, después lo veremos si llegamos, San Juan va a decir, no hay que esperar otra palabra, es decir, no hay que esperar otra revelación, ¿no? Sobre todo en su época, todavía en la nuestra también, pero hay muchos que viven pendientes de las revelaciones privadas, digamos, apariciones de Jesús, de la Virgen, que no está mal, pero viven pendientes como si fuesen a encontrar una cosa nueva, una revelación nueva, ¿no? Y no, ya está todo dicho, digamos, en Jesús. En todo caso, si la revelación privada es auténtica, va a reforzar e insistir, pero de lo que ya está revelado, ¿no? Pero bueno, esto también funciona para la vida espiritual, ¿no? Dice, en silencio ha de ser oída del alma. Si queremos que resuene esa palabra, nosotros tenemos que acallar nuestras palabras. Tenemos que hacer este silencio interior, que ya es bastante difícil, porque en general atacamos muchas veces la oración con nuestras angustias, pedidos, cosas, digamos. Y nunca escuchamos qué es lo que Dios nos pide a nosotros, ¿no? Le decimos a Dios lo que nosotros esperamos de Él, pero no hacemos ese silencio, ¿no? San Juan invita a que la oración sea sobre todo ese silencio donde resuene la palabra. Obviamente, no, salvo un fenómeno místico, no va a ser una palabra audible, ¿no es cierto?, como una palabra humana, ¿no? Sino que esa palabra es el sentido, ¿no? El sentido que ilumina la existencia. Punto 22. Los trabajos los hemos de medir a nosotros y no nosotros a los trabajos. Bueno, esta frase se puede interpretar de muchas maneras. Recuerden siempre que el término trabajos significa todo tipo de esfuerzos, digamos, de cruces, de dificultades, no necesariamente el trabajo, el oficio que cada uno tenga o la tarea, digamos. Lo hemos de medir. No sé ustedes cómo lo interpretan, ¿no? Honestamente parece, bueno, a ver, no sé qué dicen ustedes. ¿De vuelta? Los trabajos los hemos de medir a nosotros y no nosotros a los trabajos.
¿Hacer a nuestra medida? ¿Servir? ¿Medir a nosotros? Sí. O no sé a qué refiere eso. Pues es una frase, por lo pronto, ambigua, digamos, ¿no? No he dado con una interpretación, digamos, concreta de la expresión. Quizá de lo que leamos ahora, de los otros, tal vez se ilumine un poco más. Porque el siguiente habla de la cruz. Fíjense, el que no busca la cruz de Cristo, no busca la gloria de Cristo. Él va a empezar un poquito acá a meter un poco más el tema de la cruz. La gloria de Cristo, buscar la gloria de Cristo es un lema muy típico de su época. Recuerden, por ejemplo, en San Ignacio Loyola, que dice Omnia ad maiorem Dei gloriam. AMDG, AMDG, ad maiorem Dei gloriam, a la mayor gloria de Dios, es como un lema clásico de los jesuitas, pero no solo de los jesuitas. Recuerdan Lutero, ¿no? Soli Deo Gloria, ¿no? Tiene los lemas protestantes, digamos, ¿no? El último, el que corona a todos, es solo la gloria de Dios. Era como una cosa muy frecuente en la mística y en la espiritualidad de su tiempo, decir esto, ¿no? Que tenemos que buscar la gloria de Dios. Buscar que Dios sea exaltado, glorificado, puesto en primer lugar. Entonces, en la frase, vuelvo, el que no busca la cruz de Cristo, no busca la gloria de Dios. El 24. Para enamorarse Dios del alma, no pone los ojos en su grandeza, más en la grandeza de su humildad. Y otra de las expresiones paradójicas de San Juan. Hay una grandeza en la humildad. Proclama mi alma la grandeza del Señor, ¿no? Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez, humildad de su servidora, dice el Magnificat. Esto es lo que enamora a Dios, enamora a Dios del alma. También aparece en este puntito esta relación de enamorado, no simplemente esta imagen de, bueno, el amor general que Dios tiene por sus criaturas, sino este amor de Dios por nosotros comparado con el amor del enamorarse. 25. Es una cita implícita del Evangelio de Mateo 10:33. El que tuviere vergüenza de confesarme delante de los hombres, también la tendré yo de confesarle delante de mi Padre, dice el Señor. Bueno, creo que es clarísimo, ¿no? Siempre suele tentarnos, ¿no es cierto? Es una vergüenza desordenada, ¿no? Hay una vergüenza sana, pero esta es una vergüenza de hablar de Cristo, de hablar del bien, ¿no? De la verdad, que es una tentación, ¿no? Y más en nuestra cultura. A veces nosotros la disimulamos bastante bajo el dicho, que es verdadero, pero lo usamos para no hablar. Decimos, bueno, no es necesario hablar de Cristo, lo importante es dar ejemplo. Y está muy bien, que demos ejemplo y que hablemos con las obras. Pero cuando es necesario también hay que hablar. 26. A ver, acá es un poco largo, dice.
El cabello que se peina a menudo estará esclarecido y no tendrá dificultad en peinarse cuantas veces quisiere. Y el alma que a menudo examinare sus pensamientos, palabras y obras, que son sus cabellos, obrando por amor de Dios todas las cosas, tendrá muy claro su cabello, y mirarle a el esposo su cuello, y quedará preso en él, y llagado en uno de sus ojos, que es la pureza de intención con que obra todas las cosas. El cabello se comienza a peinar de lo alto de la cabeza, si queremos esté esclarecido. Todas nuestras obras se han de comenzar desde lo más alto del amor de Dios, si quieres que sean puras y claras. Entonces ahí aparece esta idea de cómo una chica quiere enamorar al amado, bueno, por lo menos peinándose. Eh, y entonces para que Dios se enamore, ¿ve? Aparece de nuevo esta idea, ¿no? De que hay una belleza en el alma que enamora a Dios. Y entonces, pero bueno, empieza por peinarse, ¿eh? El esclarecimiento acá, la luminosidad, aparece una imagen de luminosidad vinculada al acto de peinarse. No sé, esto me lleva a esos villancicos renacentistas españoles, ¿no? Que la Virgen se está peinando con un peine de plata. Bueno, es eso. Y, y lo primero que nos dice es el tema de la frecuencia del examen de conciencia, ¿no? El peine también lo asociamos cuando en la escuela hay que despiejar a los chicos, ¿no es cierto? Como bueno, entonces pasar el peine y sacar los piojitos, bueno, también el examen de conciencia, como ese peine que saca los piojos, desenreda, esclarece, dice acá San Juan. Y lo que hay que examinar es pensando yo el tema de la omisión, como hacemos nosotros. Y después él hila ahí algunas citas del Cantar de los Cantares que el mismo San Juan retoma en su versión, ¿no? San Juan tiene una versión propia, ¿no? La subida al Monte Carmelo, y en varias obras San Juan imita, podemos decir así, el estilo poético del Cantar de los Cantares, y estos son un par de citas implícitas, ¿no? Dice, mirarle a el esposo su cuello, tendrá muy claro su cabello, ¿no? Esto el Cantar dice, ¿no? Que su cabello ilumina, que el esposo queda prendado de su cuello y preso de él, ¿eh? Eh, me has hecho prisionero con uno de tus cabellos, dice el Cantar. Igualmente, siempre el Cantar es difícil de traducir, pero bueno, así lo traduce Fray Luis de León, me parece, y el mismo San Juan cuando hace su poema. Y llagado en uno de sus ojos. El enamorado queda herido, llagado, herido, por uno de sus ojos, de uno de los ojos de la esposa acá, ¿no? Y dice que es la pureza de intención con que obra todas las cosas. Lo que toca el corazón de Dios, digamos, es no tanto la obra en sí que hacemos, sino la pureza de intención con que está hecha. La pureza de intención significa, es una de las tareas que siempre hay que hacer, porque no basta solo con no hacer cosas malas, sino las cosas buenas hacerlas con recta intención, con la intención adecuada. ¿Se acuerdan que también otra cosa que siempre se nos recuerda desde chicos, que a veces uno puede, por ejemplo, dar limosna, pero para que lo vean, ¿no? A uno, ¿no? Lo que dice Jesús también en el Evangelio, ¿no?
podés ayunar, podés orar o podés dar limosna, pero para publicidad propia. Entonces, eso sería rectificar la intención, ¿no? Porque la obra en sí es buena. Porque, bueno, también sabemos que hay personas que dicen, bueno, entonces me abstengo de hacer la obra. Es decir, no doy limosna porque solo estaría dando limosna eh, para aliviar mi conciencia, ¿no? Entonces, respuesta, no doy limosna. Bueno, no, o sea, da limosna, pero rectifica, rectifica la intención, ¿no? Que esto es el ojo que hiere, que llaga el corazón de Dios, ¿no? La pureza de la intención. Y dice, y bueno, finalmente la última parte de esta larga alegoría es que el cabello se peina desde arriba hacia abajo, y entonces como es desde el amor de Dios, se hace este examen de conciencia, y las obras mismas, acá él va variando, ¿no es cierto? Las obras mismas deben comenzar desde lo alto del amor de Dios. Bien, 27. No comer en pastos vedados, que son los de esta vida presente, porque bienaventurados son los que han hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Lo que pretende Dios es hacernos dioses por participación, siéndolo Él por naturaleza, como el fuego convierte todas las cosas en fuego. Bueno, este es un principio que en San Juan está muy claro, en los padres orientales de la iglesia también está muy claro, pero a veces a nosotros no lo tenemos así tan visto, ¿no? El ser santos es un endiosamiento, ¿no? Es un ser dioses por participación. Nosotros muchas veces el ser dioses lo asociamos solo a la pretensión demoníaca, ¿no? Seréis como dioses, le dice la serpiente. Pero justamente esa pretensión demoníaca es hacernos a nosotros mismos dioses por nuestra propia fuerza de voluntad, técnica, ciencia. En cambio, lo que Dios nos ofrece, el concepto de participación, a ver si me estoy yendo. A ver. ¿Me escuchan? ¿Sí? El concepto de participación es un concepto filosófico de Aristóteles, que, que dice que y de Platón también, pero hay cosas que son por esencia algo, y hay cosas que lo son por participación. Y el ejemplo que está poniendo acá San Juan es: el fuego convierte todas las cosas en fuego. Entonces, digamos, el ejemplo clásico es: el fuego es caliente por sí mismo. El hierro se calienta en cuanto se acerca al fuego. El hierro está caliente por participación. Digamos, el hierro se vuelve eh, caliente porque se acerca al algo que es caliente en sí. Entonces, Dios es el ser en sí. ¿Eh? Y nosotros tenemos el ser mismo lo tenemos por participación. Es decir, existimos, pero porque Él nos está comunicando la participación del ser, de la existencia. Ya el ser lo tenemos por participación. Digamos que no entra en nuestra... Dios es necesariamente es el que es. Como digamos, el fuego necesariamente es caliente. No puedo tener un fuego que no sea caliente.
Entra en la definición esencial del fuego, el ser caliente. Dios no tiene definición, pero su esencia es ser. En cambio, nosotros podríamos no existir. No hay nada que obligue que exista este cuerpo y esta alma. No hay nada en nuestra definición, que exija que existamos. Existimos porque se nos está dando el ser. Ahora, Dios no solamente nos ha dado ya el ser por participación, quiere comunicarnos por participación su vida interna, su vida trinitaria, su santidad, lo que llamamos la santidad, la vida de la gracia. Y entonces seremos dioses por participación. La expresión tan rara para nosotros está está en el Nuevo Testamento, en una carta de Pedro. A ver si ya les digo la cita. La segunda carta de Pedro 1:4 dice: consortes divine nature. No sé cómo es la traducción. A ver. Para que dice, bueno, viste que googleás y te sale la Reina Valera. Bueno, pero incluso la Reina Valera dice: se nos ha dado grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Por eso en la iglesia, la parte oriental de la iglesia, se usa mucho la expresión divinización. No seremos dioses por naturaleza, lo cual es una locura. Esa es la pretensión satánica, digamos, ¿no? Ser dioses por naturaleza, ¿no? Conquistar la divinidad, ¿no? No, recibimos, como en la comunión, se nos comunica el ser divino. Bueno. Por eso, dice San Juan, no hay que alimentarse de otra cosa que de Dios, ¿no? Por eso dice: los que tienen hambre y sed de justicia serán hartos. En el lenguaje de San Juan, estar harto es estar lleno, ser satisfecho. Cuando digo estoy harto, en realidad hoy no usamos como decir estoy cansado de esto, en realidad sí estoy satisfecho. 28. Toda la bondad que tenemos es prestada, participada, y Dios la tiene por propia obra. Dios y su obra es Dios. Bueno, como vemos, San Juan se está poniendo como más escala teológicamente, se pone más elevado, ¿no? Dice: Dios y su obra es Dios. Acá no tenemos que entender la obra de Dios como la creación, ¿no? Sino la acción de Dios es ser Dios, ¿no? Por eso dice: toda bondad que tenemos es prestada, y Dios la tiene por su propia obra. Por su propio obrar. Pero su obrar es ser, es ser lo que es, ¿no? Bueno, la reflexión acá es que todo lo que tenemos es prestado, es dado, ¿no? Todo lo bueno que tenemos, la existencia, todo, ¿no? La fe, es permanentemente un don dado, ¿no? 29. La sabiduría entra por el amor, silencio y mortalidad. Dichos, ni hechos, ni vidas ajenas. Vamos a dejarlo ahí.
amor, silencio, mortificación, y no andar chusmeando la vida de otra gente. Resume el espíritu con el que tenemos que acercarnos a la oración, a la vida espiritual. Bueno, sus comentarios. Yo me quedé pensando con el número para que lo voy a buscar. Era uno de estos últimos. Los estuve mandando y yo mismo me perdí. Esto de los dioses por participación, el 27. Esto del tema de los dioses por participación. Yo una vez había leído, no recuerdo el texto, pero creo que lo nombraba así, pero no lo explicaba con la cuestión filosófica de Aristóteles, creo que habías dicho, ¿no, padre? Sí. Bueno, sino que explicaba cómo a través de la dignidad, digamos, somos dignos por estar hechos a imagen y semejanza de Dios, y por esa razón es el Dios es por participación. Algo así era la relación. Pero bueno, no recuerdo la fuente. No sé si es medio un disparate o tiene que ver con esto. Hola, hola, ¿se me escucha? Yo los estoy Sí. perdiendo un poco. Lo que pasa es que lo de la dignidad humana es anterior a la santidad. O sea, ya está por ser creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos esa dignidad humana, aunque seamos el peor pecador del mundo. Entonces, o sea, hay una dignidad por ser creados, digamos, simplemente por ser creados, que ser obra del creador ya nos da una dignidad. A su vez, ser una obra racional, ser seres personales, y a imagen y semejanza, tenemos otro grado distinto de dignidad, por eso una dignidad superior a los animales, por ejemplo. Pero este otro ya apuntaría al tema de la santificación, ¿no? De como la gracia, de la vida de la gracia, ¿no? Lo otro sería como la parte natural, ¿no? Y acá ya entraríamos en la parte sobrenatural. Claro, gracias. ¿Algún otro, o algo que les haya inspirado alguno de los textos? A mí me queda como las ganas de saber qué significa el 22. Los Pero bueno, trabajos sí. los hemos de medir nosotros y no nosotros a los trabajos. Sí. Los hemos de medir a nosotros. O sea, eso. Es un modo de decir. Claro, es un modo de decir, es como los hemos bueno, ahí está el tema. ¿Cómo es qué significa esa medición? Porque si lo entendemos como los hemos de ajustar a nosotros, se puede entender de una manera. Otra es, los trabajos son para nosotros y no nosotros para los trabajos, sería otra manera.
Em, pero sí, es una expresión que no queda muy aclarada del todo. Pero podría ser como que los trabajos son para nosotros, por ejemplo, y no nosotros para los trabajos, como que esos trabajos o esas cruces están hechas a medida nuestra, digamos. Como, Claro, 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 así se podría entender así. Em, Bien. ¿A alguno se le ocurre alguna otra cosa? Pasamos al Quijote. Ariel. Una duda, o sea, porque se me corta cada rato. Después voy a leer bien la de los cabellos, que ahí también se me cortó, pero era como media loca o rara. No, la del punto 27, esto de lo de por participación, eh, que estaba en que, como, esto partía de qué cita bíblica. Segunda carta de Pedro 1:4. Hay un punto del catecismo también sobre eso, que después pueden buscar. Eh, eh, ya les digo, a ver si lo encuentro. Y esto podría ser 400, el catecismo, punto 460. Dice, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Y lo cita, ahí sale una cita de la segunda carta de Pedro 1:4. Y ahora cita a San Ireneo de León. Dice, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Y ahora San Atanasio de Alejandría dice, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. El Hijo, y Santo Tomás de Aquino, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Todo eso está en el 460 del Catecismo. Que está hablando del porqué de la encarnación, ¿no? Bien. Bárbaro. Ahí vamos a recuperar esto. Acá. Ahí está ese texto. Esto, o sea, podría, de alguna manera, o sea, esto de hacernos dioses, hablaría, digamos, de la, o sea, sí, de la posibilidad de participar de, o sea, de la vida eterna, de lo que sería la santidad, digamos, en este caso. Claro. O, Claro, sí, sí. O sea, ¿qué es la santidad? Es que Cristo mismo nos une así a su vida. No es a cualquier cosa, ¿se entiende? O sea, nos une a Él mismo, nos injerta en Él, en la Trinidad. O sea, no es no es una cosa muy fuerte si lo pensamos. Por eso
la tentación inicial, la del pecado original, está tan bien descrita porque no apela a cualquier deseo, apela al deseo fundamental. ¿Se entiende? O sea, Ujú, no le ofrece cualquier cosa, le ofrece alcanzar por sí mismo aquello para lo que está hecho. Claro. O sea, Adán y Eva estaban siendo dioses en minúscula por participación. No, todavía no, tenían que pasar por la prueba. Mm. Todavía estaban o sea, había una especie de gracia inicial. Bueno, esto es todo ujú, teología de la gracia. Había como una gracia inicial, pero ellos tenían que todavía entrar en la gracia de Cristo. ujú. Claro. Pero perdieron hasta la gracia inicial. Bueno, entonces, claro, se les ofrece justamente ser dioses, que es para lo que están creados, pero ese ser dioses lo tienen que recibir como un don, como Ujú, una gracia justamente, ¿no? Y la tentación es apropiarse, ¿no? El arrancar el fruto es muy, simbólicamente es muy, muy visual, digamos, ¿cierto? ujú. ¿No? Está apropiarse, ¿no? Eh, Claro. Sí, yo escuché una vez esta frase como que es de lo que estamos hablando, pero como que justamente nosotros podemos llegar por la gracia a hacer lo que Cristo es por naturaleza, que es eso, exacto, ser hijos de Dios. exacto, Él lo es por naturaleza, nosotros por la gracia, exacto. por el Sí. bautismo, digamos. Ariel, Único lo del fruto, porque ahora estoy como conectando. Se me hace que estoy conectando dicho de San Juan de la Cruz que hablaba que arranca antes de tiempo o nada que ver. ¿cómo? Claro, como que el fruto que se. No sé, no lo tengo ahora a mano, pero era Ah, algo de sí, fruto como arrancado antes de tiempo. creo que sí, pero no me acuerdo a qué se refería. Lo leímos, sí. En el PDF anterior, Ariel, Sí, a ver, ya te digo. Mm, impresionante cómo las metáforas nos quedan. sí. Puede ser esto de la fruta. El 42. La sabrosa y durable fruta en tierra fría y seca se coge. Eh, y ahí, ¿de qué está hablando? Eh, bueno, no, sí, está hablando de otra cosa, pero la imagen tiene alguna relación, donde dice que hay que tener una vida austera, ¿no? La tierra fría y seca habla de la austeridad de la vida, ¿no? El despojo, esta vida ascética, digamos. Entonces ahí el fruto alcanza ahí se puede encontrar el fruto. Mm. El 5, El 5. a ver, no sé si te suena un A poco ver. más, Ariel. El que solo se quiere estar sin arrimo de maestro y guía será como el árbol que está solo y sin dueño en el campo, que por más fruta que tenga, los viadores se la cogerán y no llegará a sazón. Ese era, ¿o no? No sé, Este Ariel. era, Sí, me parece que sí. Sí. claro, este es el alma, claro, el alma que no tiene un director espiritual, Ujú. es como un Claro. árbol que nadie cultiva y nada, te quitan los buenos frutos que pudiste tener, te los roban, digamos. Sí, porque ahí en las notas al pie clara, Ujú. en el PDF que habías pasado, padre, em, dice, detrás de sin escribió maestro, luego tachó para enderezar toda la frase. Claro, refería a eso, al, Claro. al director. Ujú. Está bueno.
Bien. Qué memoria, Ariel. Bueno, pasamos al Quijote. Habíamos quedado, a ver, estamos en la segunda parte. Capítulo 11. Del 8 al... Del 8. Gracias. Creo. Del 8 al... No, habíamos terminado del 8. Y ahora era del 9 al 18. Del 9 al 18. Del 9 al 18. No, era el 16, ¿o no? No sé. O sea, padre, Yo usted vi, por el grupo había mandado que era el 16, ¿o no? ya no me acuerdo. Tengo que anotarlo mejor para la próxima. A ver, espera. Igual, por mí no hay Dice problema. las dos cosas. Yo no leí. Un domingo mandaron del 9 al 18 y después más adelante vos, Clary, pusiste quedamos en tener leído hasta el 16. Ay, mi culpa. Perdón. Bueno. Perdón. Eh, Me tienen que corregir. Tranquilo, no, yo lo vi tarde eso, sí. Pero bueno, ¿alguno preparó algo de resumen así o yo les hago un pantallazo? Hola. Creo que usted, padre. Bueno, bien. Yo no, yo aviso que no sé el resto. El 9, ¿se acuerdan que habían quedado yendo al Toboso, donde Sancho se meten de noche en el Toboso y el Quijote le pide que lo lleve al castillo de Dulcinea en medio de la oscuridad, ¿no? Dice, mientras los habitantes reposaban a pierna tendida y se escuchan los ruidos de los gatos, los animales en la oscuridad, ¿no? Y llegan al edificio más alto del pueblito, que es la iglesia. Con la iglesia hemos dado, Sancho. De donde se popularizó un dicho, ¿no? En España se usa mucho la expresión, con la iglesia hemos topado, pero como una expresión de hemos dado con algo que se nos opone, ¿no? Es un dicho más bien laicista, digamos, como diciendo, bueno, veníamos bien hasta que topamos con la iglesia, ¿no? Los curas se nos opusieron por alguna razón. Pero bueno, está extraído de la expresión, pero no tiene nada que ver con lo que está pasando en la escena, ¿no? Sancho lo convence a Quijote de que se vuelvan al bosquecito, porque está por amanecer, que no aparezca de golpe él en el Palacio de Dulcinea, que él va a tratar de buscársela y que ella vaya a hablar, si quiere, con el Quijote. Entonces, llegamos al capítulo 10, donde Sancho dialoga con él mismo, se pregunta cómo va a ser para encontrar a alguien que ni siquiera sabe si existe, ¿no? Eh, es muy lindo, ¿no? El monólogo, el diálogo interior, ¿no? ¿Qué vas a buscar? Voy a buscar, como quien dice nada, una princesa, ¿no? Y finalmente se decide por embaucarlo al Quijote como han hecho otros, ¿no? Por eso Unamuno va a decir es un capítulo triste, porque Sancho se decide a engañar también, ¿no? Y ve venir justo a 3 labradoras sobre 3 pollinas, 3 burritas, ¿no?
y va al encuentro del Quijote y le dice que está viniendo Dulcinea, ha decidido ir a verlo, y viene con 2 doncellas más, y viene vestida ricamente, bellamente, y cuando el Quijote sale, él no ve justamente a Dulcinea, sino a estas 3 labradoras. Yo no veo, Sancho, dijo el Quijote, sino a 3 labradoras sobre 3 borricos. Pues yo le digo, bueno, Sancho insiste en que no, que es Dulcinea. Y entonces acá se ve contrariamente a lo que hemos escuchado siempre, que es el Quijote el que describe la situación natural, ¿no? Y dice, pues yo te digo, Sancho amigo, que es tan verdad que son borricos o borricas como yo soy Don Quijote y tú Sancho Panza, a lo menos a mí tales me parecen. Calle, señor, dijo Sancho, no diga la tal palabra, sino espabile esos ojos y venga a hacer reverencia a la señora de sus pensamientos, que ya llega cerca. Y diciendo esto se adelantó a recibir a las 3 aldeanas, y apeándose del rucio tuvo el cabestro del jumento de una de las 3 labradoras, e hincando ambas rodillas en el suelo, dijo, reina y princesa y duquesa de la hermosura, vuestra altivez y grandeza sea servida de recibir en su gracia y buen talante al cautivo caballero vuestro, que allí está hecho piedra mármol, todo turbado y sin pulso, de verse ante vuestra magnífica presencia. Yo soy Sancho Panza, su escudero, y él es ascendereado caballero Don Quijote de la Mancha, llamado por otro nombre caballero de la triste figura, ¿no? Todo el lenguaje del Quijote ahora lo usa Sancho, ¿no? A esta sazón ya se había puesto Don Quijote de hinojos junto a Sancho y le miraba con ojos desencajados, pues no veía sino una moza aldeana y no de muy buen rostro, sino que era cariorredonda y chata. Y las labradoras estaban atónitas, ¿no? El Quijote se convence de que están transformadas a sus ojos por el hechicero que siempre les juega en contra. Las labradoras se van, ¿no? del lugar porque creen que ellos se están burlando. Y ahí pasa una escena bastante graciosa, ¿no es cierto? Y muy visual, ¿no? Que es casi de caricatura, para mí, perfectamente de caricatura, ¿no? Porque la que él dice que es Dulcinea, aguija a su burrito y se comenzó a dar corcovos de manera que dio con la señora Dulcinea en tierra, ¿no? Y cuando el Quijote va a tratar de levantarla, no podemos imaginar la escena, porque el Quijote no tiene fuerza para levantarla tampoco, ¿no? Ella rápidamente se levanta del suelo, tomó una carrerita y poniendo las 2 manos en las ancas del burro se subió y quedó, dice, como ahorcajadas como si fuera hombre, es decir, no sentada de costado como era la costumbre del cabalgar de la dama, digamos, con vestido, ¿no? Y sigue, ¿no? Y Sancho exclama, vive Roque, que es la señora nuestra ama más ligera que un alcotán, y que puede enseñar a subir a la jineta al más diestro cordobés o mexicano. Y bueno, el Quijote se queja de que no solamente le han quitado la figura, sino incluso el buen olor que debería tener la doncella, ¿no? Dice, porque le olió a ajos crudos. Y se preguntan, ¿no? Se pregunta si será a los ojos del Quijote o a todos los demás. Dicen, bueno, la próxima vez que enviemos a alguien
algún vencido a rendirle homenaje, le pediremos que vuelva para ver si la vio tal cual como es o transformada. Capítulo 11, ocurre el episodio de los actores de teatro que van bien como los actores de aquel tiempo, que van en una carreta, ¿no? De pueblo en pueblo. Estos son actores que realizan un auto sacramental. ¿Se acuerdan que para la fiesta de Corpus Christi y después para otras fiestas había representaciones que se llamaban auto, o sea, acto, drama, teatro del sacramento, auto sacramental, por la fiesta del Corpus, ¿no? Y estos van vestidos, disfrazados en la misma carreta. Por eso dice, vio salir una carreta que salía al camino cargada de los más diversos y extraños personajes. Servía de carretero un feo demonio, y entre las figuras estaba la muerte misma con rostro humano, y un ángel con grandes alas pintadas, y un emperador con una corona que parecía de oro, y el dios que llaman Cupido, sin venda en los ojos, pero con arco, carcaj y saetas. Venía también un caballero armado de punta en blanco, pero con un gorro con plumas. El Quijote pregunta quiénes son y le responden: somos recitantes de la compañía de Angulo el Malo. Hemos hecho en un lugar que está detrás de aquella loma esta mañana, que es la octava del Corpus, el auto Las Cortes de la Muerte, y hemos de hacerla esta tarde en aquel otro lugar que está allí. Entonces ellos, para no desdisfrazarse y volverse a disfrazar, van vestidos. Angulo el Malo es un autor real de su tiempo, y Las Cortes de la Muerte también es una obra conocida de su tiempo. Y el Quijote reconoce que son apariencias, ¿no? Dice, es menester, dice el Quijote, tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño. Andad con Dios, buena gente, y haced vuestra fiesta, y mirad si mandáis algo en que pueda seros de provecho. Porque de muchacho fui aficionado a la carátula, a la careta, a la máscara, y en mi mocedad se me iban los ojos tras la farándula. La farándula es la compañía de teatro, ¿no? Entonces ya se nos revela algo de la juventud del Quijote, que le había gustado el teatro, ¿no? Actuar, ¿no? Pero ahí aparece uno disfrazado de bufón, de Bojiganga, dice de Bojiganga, que es una especie de bufón, que lo espanta Rocinante, que larga una carrerita y se cae él, y cae Rocinante, y cae el Quijote al suelo. Dice, vino al suelo, ordinario fin y paradero de las lozanías de Rocinante. Y después hace espantar al burro de Sancho, ¿no? Al rucio, ¿no? Y Sancho se ve en la disyuntiva de rescatar al rucio o rescatar al Quijote. Y dice, pudo más el amor por su amo, ¿no? Hay por lo menos un gesto de nobleza dice, pudo más con él el amor de su señor que el cariño de su jumento. Le dice el Quijote que hay que vengarse de esa afrenta que le han hecho, y los persigue, ¿no? Y entonces dice, toda la compañía toma piedras y se disponen en un escuadrón para apedrearlo, ¿no? Esperando a Don Quijote, ¿no? El gallardo escuadrón, dice, los brazos levantados con ademán de despedir poderosamente las piedras. Entonces, ya Sancho ya ha aprendido de esto, ¿no? Y dice que la única manera, este es un ataque que no se puede evitar, ¿no? Salvo metiéndose debajo de una campana de bronce. Solamente hay que huir. Y Sancho le busca excusas al Quijote para que no enfrentarlo, ¿no? Dice, bueno, finalmente
no hay ningún caballero entre ellos, así que no debería usted enfrentarlos, ¿no? Y el Quijote le dice: Sancho bueno, Sancho discreto, Sancho cristiano, Sancho sincero. Dejemos estas fantasmas y volvamos a buscar mejores y más calificadas aventuras. El capítulo 12 hay un elogio de la comedia, es decir, del teatro, donde se dice que los que representan y los que la componen son instrumentos de hacer un gran bien a la República. Este es el argumento de Aristóteles, ¿no? en la Poética, ¿no? Donde dice que el arte, la tragedia, especialmente la tragedia, la comedia, purifican las pasiones, la tragedia especialmente purifica las pasiones, y entonces los ciudadanos pueden convivir mejor. Acá lo dice a su manera, ¿no? Pero dice: hacen un gran bien a la República, poniéndonos un espejo a cada paso delante, donde se ven al vivo las acciones de la vida humana, y ninguna comparación hay que más al vivo nos represente lo que somos y lo que hubimos de ser, como la comedia y los comediantes. Entonces aparece un argumento que lo encontramos, por ejemplo, en Calderón de la Barca, en el Gran Teatro del Mundo, una obra clásica de un auto sacramental. Dice el Quijote: acontece en la comedia y trato de este mundo, donde unos hacen de emperadores, otros de pontífices, y finalmente todas cuantas figuras se pueden introducir en una comedia. Pero en llegando al fin, que es cuando se acaba la vida, a todos les quita la muerte las ropas que los diferenciaban y quedan iguales en la sepultura. Bueno, él lo reduce de una manera bastante trágica, pero en la comedia de Calderón, en el Gran Teatro del Mundo, Dios es el autor que ha compuesto esta obra, en la que entramos sin ensayo previo, digamos, y hay que cumplir bien el papel. Se nos entra. Entonces la calidad de los personajes, o sea, todos son actores. El que es rey hace de rey, el que es mendigo hace de mendigo. No lo constituye eso esencialmente, digamos, ¿no? Hay una dignidad igual entre el actor que hace de rey y el actor que hace de mendigo, ¿no? Y finalmente cada uno es juzgado por cómo hizo su rol. En la obra de Calderón, la que estoy citando, se dice especialmente de cómo obraron con el mendigo. Es muy interesante, ¿no? Cómo cada uno de ellos obró con el mendigo. Eso es lo que los juzga al final, si actuaron bien o mal. Pero bueno, esta idea de la vida es sueño, también otra de Calderón, ¿no? O sea, que estamos en una especie de mundo de apariencias, de teatro, que la realidad está más allá del escenario, o sea, más allá de esta realidad, de este plano, ¿no? Cuando muramos vamos acá aparece solo la muerte, ¿no? Pero en la visión de Calderón es bastante más. Padre, perdón, Sí. una pregunta. Esto de los autos sacramentales, Sí. que, o sea, ya tenía como una tradición que o sea, de Grecia, digamos, que ahora, o no, No, el teatro tuvo una especie de muerte y resurrección con el cristianismo. El teatro antiguo terminó cuando el cristianismo se creció, digamos, en Roma. Ya no se representó más, se murió el teatro antiguo, porque el teatro antiguo se basaba en los mitos, en los dioses, en todo ese mundo que ya no creían en eso. Y lo veían siempre como, porque el teatro originalmente en Grecia surge como una acción sagrada, digamos, no solo como un espectáculo público, digamos, sino parte del culto, digamos, donde representamos las historias de los dioses y de los héroes como parte del culto. Por eso todo eso se terminó. Y poquito a poquito, en la Edad Media, en los
los albores de la Edad Media, yo estoy diciendo en el año 600, 700, 800, de la liturgia, o sea, lo mismo que ha pasado en el mundo antiguo, la liturgia pagana surge el teatro clásico, de la liturgia cristiana va a surgir el teatro nuevo, el teatro moderno, podemos decir así, en el sentido que de la Pascua, de la celebración de la Pascua, empiezas a representarse. Se ponen, algunos frailes hacen de ángeles que custodian el sepulcro, otros frailes hacen de las mujeres que van a visitar el sepulcro, y ya tienen el pequeño diálogo, ¿no? ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno. Ha resucitado, no está aquí, vayan a Galilea. De ese pequeño diálogo que estaba inserto en la liturgia de la Pascua, después se va a sacar afuera de la puerta de la iglesia y a representarse más ampliamente, como nuestros pesebres vivientes, digamos, ¿no? Las escenas bíblicas. Se van a poner normalmente 3 carros. En el escenario usaban carros, un carro para representar el cielo, un carro para representar este mundo y un carro para representar el infierno. Y entonces a veces las escenas tenían lugar en los tres escenarios y se va creando el auto sacramental. Ya no, en la Edad Media todavía bastante pegado a las escenas bíblicas, pero ya en el barroco, en la época, son más alegóricos. Son, por ejemplo, el Gran Teatro del Mundo, ¿no? Donde hay un director, que evidentemente es Dios, hay unos actores que somos nosotros, o sí toman mitos antiguos griegos para adaptarlos al Evangelio, ¿no? Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz tiene el divino Narciso, ¿no? Donde Narciso, que se enamora de su imagen y se ahoga en el agua, ¿no es cierto? Bueno, es Cristo que se enamora de la imagen humana, el ser humano es su imagen y semejanza, y se sumerge por amor en la humanidad y muere, ¿no? Para darnos vida. Bueno, entonces se vuelven como alegóricos, simbólicos. Hay otra de Calderón muy bonita que es como un psiquiátrico de la época, una casa de locos, ¿no? Donde está el demonio, están los pecados, en fin, los autos sacramentales. Y después ahí, un pasito más, se va a hacer el teatro ya no de corte religioso, sino de corte humanista, podemos decir así, digamos, Shakespeare, ¿no? Y los mismos autores españoles, cuando proponen comedias o tragedias, ya no religiosas, sino de historias. Pero sí, es un teatro que ha renacido, digamos, podemos decir así. Y una cosita más que les puedo sumar de eso es que el teatro antiguo, el teatro griego, el protagonista en la tragedia sufre la acción. Digamos, las cosas le pasan por destino, porque está atrapado por el destino. En cambio, el teatro cristiano, la libertad de los personajes es la que genera la acción. O sea, la acción surge porque ellos están haciendo esas cosas que tienen esas consecuencias. Y eso lo seguimos viendo incluso en nuestra representación moderna, que ya ni es cristiana ni nada, pero la acción sigue surgiendo de los personajes mismos. Es muy difícil que tengamos una obra donde el personaje esté totalmente pasivo ante una cosa, una desgracia que le pasa porque sí, digamos, y que no puede evitar. Bueno, Sancho, que se está volviendo ingenioso como Don Quijote, como el ingenioso caballero, le dice, bueno, pasa lo mismo con el ajedrez, que las piezas tienen su movimiento, pero al final vuelven a la bolsa, ¿no? Y el Quijote le dice, te estás volviendo discreto, ¿no? Y Sancho dice,
algo se me ha de pegar de la discreción de vuestra merced, que las tierras que de suyo son estériles y secas, estercolándolas y cultivándolas, vienen a dar buenos frutos. Quiero decir que la conversación de vuestra merced ha sido el estiércol por donde me vengo yo a cultivar. Bueno, le causa gracia al Quijote mismo esta expresión de Sancho, ¿no? Y tiene ahí el final de este capítulo. Bueno, no es el final todavía, perdón. Tiene una parte muy simpática. A mí me gustó que habla de la amistad de Rocinante y el rucio de Sancho. Dice que el autor árabe de la historia desarrolló capítulos para hablar de esta amistad, pero no los va a introducir, no los va a traducir. Me hace acordar que Cervantes escribió historias de animales. Una de las novelas ejemplares, Cervantes tiene una serie de novelitas cortitas en las novelas ejemplares. Una es El coloquio de los perros, donde los protagonistas son perros que hablan entre ellos y cuentan sus aventuras, sus historias. Acá dice que se podría hablar de la amistad del caballo y el burrito. Dice que cuando descansaban uno apoyaba la cabeza sobre el otro, ¿no? Y dice que los hombres muchas veces aprenden lecciones de los animales, ¿no? Dice cuán firme debió ser la amistad de estos dos pacíficos animales. Y ahí aparece el misterioso otro caballero andante, que uno diría, bueno, no debería haber más caballeros andantes, bueno, pero acá aparece uno que se hace el enamorado de la Algo raro uno intuía cuando ve que aparece otro caballero andante. Claro, ¿qué es esto? Enamorado de la serenísima Casildea de Vandalia. Vieron que Andalucía viene de al andaluz, pero al andaluz viene de al-vándalus, la expresión árabe de el término vándalo, que fue cuando los vándalos arrasaron esa zona en otro tiempo, y quedó el nombre de al-vándalus. Y esta se llama Casildea de Vandalia. Después se nos va a revelar que es de Andalucía. Con un escudero también, y están en medio de la oscuridad, así que no los ven muy bien. Sancho va a dialogar con el escudero de este hombre y el Quijote va a dialogar con el caballero. Bueno, es bastante simpático el diálogo de los dos escuderos, se nota la malicia y la tosquedad también ya Sancho no es igual que el otro escudero, ¿no? Se nota la nobleza de Sancho, ¿no? Y se deja intuir un poco la ruindad del otro. Y los caballeros, cuando hablan, el caballero le dice que ha vencido, entre tantos, ha vencido a Don Quijote de la Mancha. Don Quijote, bueno, primero trata de sacarle, ¿no? Dice, bueno, pero ¿cómo lo describe? Y lo describe como es él. Y finalmente Quijote primero quiere decir, bueno, yo lo tengo por amigo, pero pues Quijote se deschaba y dice, soy yo, ¿no? Y nunca me has vencido, bueno. Entonces, ¿qué es lo que en el fondo quería conseguir el caballero de los espejos, como se va a llamar ahora, porque tiene espejitos, espejitos en la ropa. Quería llegar a este duelo con el Quijote, a ver si quién es más hermosa, ¿no? Si Casildea o la dama del Quijote.
Cuando ya está amaneciendo, que es cuando se va a dar este duelo, Sancho descubre la nariz tremenda del otro escudero, una nariz que le da miedo, dice, porque bajaba un par de pulgadas por debajo de la boca, ¿no? Es una cosa es toda roja y con granos. Y el otro escudero quiere pelearse también con Sancho, ¿no? Y Sancho le pide al Quijote que lo suba a un árbol. ¿No? Y bueno, se da el duelo con muy mala fortuna para el Caballero de los Espejos, que pensaba vencerlo más rápidamente. Y el Caballero de los Espejos, acá lo cito porque es importante para algo que pasa al final de la novela. El Caballero de los Espejos dice: confieso, el Quijote lo tiene ahí vencido, ¿no? Y dice: confieso que vale más el zapato descosido y sucio de la señora Dulcinea del Toboso que las barbas mal peinadas aunque limpias de Casildea, y prometo de ir y volver de su presencia a la vuestra y daros entera y peculiar cuenta de lo que me pedís. Vemos que es un mal caballero, porque él, por ser vencido, renuncia a reconocer que Casildea es más bella, ¿no? Y dice: sí, Dulcinea, más vencido, Dulcinea es más bella. Él tendría que haber permanecido fiel, igual, aunque vencido, que es lo que va a pasar con Don Quijote casi al final de la obra. El capítulo 15 se nos revela el intríngulis de la cosa, porque, bueno, ahí cuando le quitan el morrión, se dan cuenta que tiene la cara del bachiller, Sansón Carrasco. La escena es muy graciosa porque hay un montón de preparativos para, ¿no? No se dice inmediatamente que es el bachiller. Y en vez de pensar lo obvio, que es el bachiller, y el escudero es un vecino de Sancho, pues incluso ya se ha descubierto la nariz, una nariz postiza, dan en creer que es de nuevo un engaño, ¿no? Que para frenarle la mano al Quijote le han puesto el rostro de un amigo. Él considera al bachiller un amigo, ¿no? También y el bachiller ha quedado con tanta bronca por haber sido derrotado, que ahora va a buscarlo al Quijote para vengarse de esta caída. Originalmente, como va a decir ahí el capítulo 12, el capítulo 15, lo que buscaban era convencerlo al Quijote de que volviera a su casa, porque si vencía al bachiller, eso le iban a pedir, ¿no? Que como castigo, como prenda, digamos, volviese a su casa. Capítulo 16 es el primer encuentro que tiene con el Caballero del Verde Gabán. El Caballero del Verde Gabán es un caballero que lo va a alojar después en su casa. Dialogan sobre la caballería. Tiene textos muy bonitos del Quijote de Nuevo sobre qué es esto de ser caballero andante. También hablan sobre los hijos. El caballero le dice que él tiene un hijo que estudia, solo se dedica a la poesía, ¿no? Ha estudiado es bachiller, pero no sé, o sea, estudió la primera parte, digamos, como para nosotros sería haber terminado el secundario, pero no quiere entrar en abogacía o en teología, digamos, en las facultades, en los estudios superiores, digamos. Y se dedica solo a la poesía.
Y ahí viene toda esa parte muy bonita donde Quijote le dice, los hijos, Señor, son pedazos de las entrañas de los padres. Y así se han de querer, o buenos o malos que sean, como se quieren las almas que nos dan vida, ¿no? Esa parece esta idea de la paternidad, ¿no? Que excede, digamos, es un amor anterior a que la persona sea buena o mala, lo mismo que Dios hace con nosotros, digamos, ¿no? Y después viene también hay una parte muy bonita sobre la poesía. Dice el Quijote, a mi parecer es como una doncella tierna y de poca edad, que todas las demás artes la adornan y todas se adornan con ella. Ella es hecha una alquimia tal virtud que quien la sabe tratar se volverá en oro purísimo de inestimable precio. Y ensalza la poesía en el idioma propio, ¿no? De la propia lengua, porque bueno, están siempre los estudiosos de las letras que pretenden, bueno, hacer poesía en griego o en latín, ¿no es cierto? Y entonces dice, el gran Homero no escribió en latín porque era griego, ni Virgilio no escribió en griego porque era latino, ¿eh? Todos los poetas antiguos escribieron en la lengua que mamaron en la leche y no fueron a buscar las extranjeras para declarar la alteza de sus conceptos. Y siendo esto así, razón sería se extendiese esta costumbre por todas las naciones y que no se desestimase al poeta alemán porque escribe en su lengua, ni al castellano, ni aun al vizcaíno que escribe en la suya. Entonces hay un elogio de la lengua materna, ¿no? Capítulo 17. Bueno, no sé si leyeron hasta el 16 o hasta el 18 al final. 18. 18, bien. 18, 17 aparece la escena, una escena famosísima también, que es la de los leones, donde le llevan del África al rey, llevan un par de leones, un macho y una hembra, en dos jaulas, llevados por el camino, y el Quijote pretende medirse con los leones, que es como una hazaña clásica, digamos, ¿cierto? Todos los héroes clásicos de la literatura, el Gilgamesh, aunque no está escrito en el texto que tenemos, en las imágenes sumerias y babilónicas aparece Gilgamesh con un león en los brazos. Parece como un cachorrito, pero en realidad es por la grandeza del héroe, ¿no? Sansón también tiene una escena con el león. Hércules también, ¿no? El león de Nemea. Y los caballeros clásicamente también se han enfrentado muchas veces a leones. Hasta el Cid Campeador, ¿no? Que es también un héroe histórico aparte, ¿no? Por lo menos aparece también enfrentado a leones. Y el Quijote quiere que le abran y acá es una escena de mucha tensión, ¿no? Porque él amenaza a atravesar al carrero. Está el carrero y el domador de leones, ¿no? Entonces el carrero finalmente saca los animales con los que está tirando las jaulas. El caballero, el Verde Gabán y Sancho huyen, todos huyen para dejarlo solo. El único que queda es el domador de leones, que le abre la puerta. La descripción es admirable, ¿no? Porque genera muy bien la tensión de esa parte.
Estoy tratando de buscar el... Bueno, no lo estoy encontrando ahora. Bueno, pero la descripción es muy natural, muy natural del leones, de los leones que, bueno, los que somos más viejitos vimos leones en los circos. O sea, leones enjaulados que salen y tienen un cansancio y una... no sé si tienen hambre, ¿no? Pero el león se asoma, mira para un lado, mira para el otro, bosteza, está muy bien descrito, ¿no? El bostezo, con la lengua como los gatos se limpia un poco el hocico, así, mira para afuera y le vuelve la cola al Quijote y se vuelve a tirar en el carro, ¿no? No quiere que lo molesten. El Quijote quisiera que lo aguijoneen, para excitarlo a pelear. El domador le dice, no, ya esto sería demasiado, el primero que me mataría es a mí, si lo pincho. Ya bastante valentía es haberlos querido enfrentar. Y ahí el Quijote llama de nuevo a Sancho y a los tres que habían huido, al carrero, a Sancho y al del verde gabán. Padre, acá está, creo, lo que usted quería, esto de cuando lo sueltan al león. Sí. La descripción que hace es muy Acá fina. dice, Cervantes miente, dice Unamuno. dice, so pena, abrió de par en par la primera jaula, donde estaba, como se ha dicho, el león, el cual pareció de grandeza extraordinaria y de espantable y fea catadura. Lo primero que hizo fue revolverse en la jaula, donde venía echado, y tender la garra y desperezarse todo. Abrió luego la boca y bostezó muy despacio, y con casi 2 palmos de lengua que sacó fuera se despolvoreó los ojos y se lavó el rostro. Hecho esto, sacó la cabeza fuera de la jaula, y miró a todas partes con los ojos hechos brasas, vista y ademán para poner espanto a la misma temeridad. Solo Don Quijote lo miraba atentamente, deseando que saltase ya del carro y viniese con él a las manos, entre las cuales pensaba hacerle pedazos. Hasta aquí llegó el extremo de su jamás vista locura. Pero el generoso león, más comedido que arrogante, no haciendo caso ni de niñerías ni de bravatas, después de haber mirado a una y otra parte como se ha dicho, volvió las espaldas y enseñó sus traseras partes a Don Quijote, y con gran flema y remanso se volvió a echar en la jaula. Viendo lo cual, Don Quijote mandó al leonero que le diese de palos y le gritase para echarle fuera. Bueno, gracias. Sí, era ese pasaje. Está muy bien hecha esa descripción. También una de las gracias ridículas también del capítulo es cuando Sancho ha puesto un par de quesos en el casco del Quijote. Eh, quesos, estos quesos frescos y con suero, ¿no es cierto? No me acuerdo el nombre que le pone. No, es que se lo pone y le empieza a chorrear, ¿no? Por la cabeza y la barba. Y Quijote dice, se me está derritiendo el cerebro, ¿no? Se pregunta. Bueno, el último capítulo, el 18, van a la casa, es como una escena de descanso finalmente, ¿no? Después de tanta tensión emocional, digamos, ¿no? Van a la casa de don Diego de Medina, creo que es el nombre del personaje, del Verde Gabán. Y conoce a la mujer, conoce al hijo, y él le dice al hijo que lo pruebe, a ver, que lo hable, ¿no? A ver
si le parece que si el Quijote le parece tonto, loco o le parece sabio, ¿no? Y bueno, hablan de poesía, efectivamente, que es del... Y el Quijote pasa un poco lo que pasa en el Evangelio cuando se dice que uno de los escribas quiso poner a prueba a Jesús, ¿no? Y le hace una pregunta, ¿no? Y, y Jesús le responde con otra pregunta. El escriba dice... eh, eh, ya ahora no, la tengo medio boleada la verdad. Y Jesús le dice, has respondido bien, ¿no? O sea, el que estaba, te aseguro no estás lejos del reino de Dios. El que quería poner a prueba a Jesús era el escriba, pero Jesús es el que lo pone a prueba a él y lo aprueba al escriba. Y es lo que pasa acá. El muchacho quiere poner a prueba al Quijote, pero el Quijote termina aprobándolo a él, lo pone a prueba al muchacho, lo hace recitar sus poemas, ¿no? El muchacho está glosando. Una glosa es un comentario, pero esta es una glosa poética. Él está haciendo un poema para comentar un pequeño poema. Entonces, Quijote se lo hace recitar. Y el Quijote lo felicita y le dice que es el mejor poeta que ha escuchado nunca, que es el mejor del mundo. Bueno, esto es una exageración totalmente desproporcionada, aparentemente, ¿no? Y dice el Quijote que quisiera llevárselo como aprendiz de caballero, pero sabe que porque es joven, porque tiene 18 años, porque sus padres no lo consentirían, no lo va a hacer, ¿no? Pero ya tiene como la idea de tener un discípulo, digamos, el Quijote, en este alma, en un alma de poeta, ¿no? Justamente, ¿quién podría hacerse, no? Bueno, hasta acá, si alguno quiere agregar, comentar, citar. Mi padre me gustaron muchos, como dos cosas. Primero, bueno, que en la misma edición que tengo comenta algo por el estilo, pero esto de que cuando el Quijote ve que no es Dulcinea, es un poco a la inversa, ¿no? O sea, ahora él es el que está viendo, digamos, las cosas como son y en realidad es Sancho el que le pinta, o sea, otra cosa, ¿no? Pero claro, y después digo, lo gracioso que él termina siendo como esclavo de su propia mentira, porque en el, en el momento en el que él, digo, se quiere dar cuenta, perdón, en el momento en el que le quiere, Sancho le quiere indicar que es efectivamente Sansón Carrasco, no lo puede hacer, o sea, porque claro, él ya se da cuenta que el Quijote razona a partir de lo que él le había hecho creer antes, ¿no? Entonces esto es como una especie de una pelota que se va haciendo como cada vez más gigante. Y después de eso también, creo que en el capítulo 17, que me gustaron mucho algunas de las charlas que tiene con el del Verde Gabán, que me hacían así acordar a cosas de Tolkien o de Lewis, ahí cuando le dice, ha hecho mal, a ver que me había notado la cita, con esto del misómito, digamos, como que esto, en tomarse los cuentos estos como si fuera pura mentira, y después también lo que le dice lo de la poesía como doncella, que se alimenta de todas las demás, pero a la vez es como no me acuerdo ahora cómo es que está, ¿no? Es como no le dice la reina, pero claro, justamente todo este argumento que le da al padre que está preocupado por el hijo que inclusive le llega a decir poesía como ciencia, como diciéndole como que ni siquiera es importante. Y después también en un momento le dice algo así como que el arte no se aventaja a la naturaleza, sino que la perfecciona. No sé, capaz estoy flasheando, pero me hace acordar esto de lo poquito que había visto de Tolkien. Esto no sé si es parecido con esto de la subcreación, digamos, de alguna manera, ¿no? Como que termina siendo, sí, no sé. Sí. La idea, una de las ideas antiguas siempre del arte es que el arte imita la naturaleza. En el sentido de que
no las obras de la naturaleza, sino las dinámicas de la naturaleza, digamos. Cómo la naturaleza funciona, el arte. Pero parecería siempre, muchas veces, que la obra de arte es inferior a la de la naturaleza. Y de alguna manera, en esta otra visión, por eso la subcreación, agrega algo a la naturaleza, digamos, ¿no? Es inferior en algún sentido, siempre, pero en otro sentido completa, perfecciona, ¿no? O sea, la obra del ser humano está llamada a agregar más belleza a la creación. Uh-huh. Unamuno, bueno, dice un montón de cosas en estos capitulitos. Yo señalé alguna. Por ejemplo, bueno, esto de la fe de Sancho, vuelve a aparecer un poco de la fe de Sancho. Sancho vivía, sentía, obraba y esperaba bajo el encanto de un poder extraño que le dirigía y llevaba contra lo que veía y entendía, y que su vida toda fue una lenta entrega de sí mismo a ese poder de la fe quijotesca y quijotizante. La fe de Sancho en Don Quijote no fue una fe de carbonero, ni mucho fue, ni menos fue fe de barbero. Era por el contrario una fe verdadera y viva, fe que se alimenta de dudas. Es porque acá, bueno, el texto es bastante largo, pero una idea fija de Unamuno es que la fe es siempre una respuesta a una duda, digamos. Si uno no duda nunca de nada, no se pregunta nunca sobre nada, sobre la vida, no, la fe no es fe real, digamos. Y después, bueno, sí, se queja, obviamente, Unamuno de la traición de Sancho, ¿no? De presentarle a estas tres labradoras como si fuesen Dulcinea, ¿no? Y dice, porque ni siquiera es Aldonza Lorenzo, porque Alonso Quijano estaba enamorado de Aldonza Lorenzo, de una labradora, no era una labradora, era una aldeana del Toboso. Pero que él la había idealizado en la figura de Dulcinea. Y que durante 12 años, ¿no? Dice, había estado enamorado sin hablarle, sin dirigirle la palabra. Y ahora Sancho le presenta a esta otra que tampoco es, ¿no? Y dice, ¿creéis que Alonso el Bueno no se daba cuenta de que estaba loco y no aceptaba su locura como único remedio de su amor, como regalo de la piedad divina? ¿No oís cómo suena en sus entrañas, bajo la retórica caballeresca de Don Quijote, el lamento infinito de Alonso el Bueno, el más desgarrador quejido que haya jamás brotado del corazón del hombre? Bueno, a ver, ¿algún otro que quiera aportar algún otro texto, leer alguna parte? ¿Clara? No, iba a decir que parece que no. No, parece que no. Bueno.
No, yo no, todavía no leí, pero Es muy, voy a llegar. bien. Es muy ingenioso también el poema y la glosa, de este joven poeta también, sobre el paso del tiempo y el amor, ¿no? Es básicamente sobre el tema del tiempo, ¿no? Habría que revisarla después si quieren bien. Eh, em, A mí del comentario que hizo usted, padre, me quedó una cosa que me gustó, porque en realidad tampoco le leí esta vez, pero lo que decía de tocar con la mano las apariencias para dar lugar al desengaño. Como que me parecía una imagen linda de que la apariencia es lo superficial y lo que uno ve a la distancia. Entonces, como llegar a tocarlo con la mano es como llegar a una distancia suficiente como para poder desenmascararlo y tocar la realidad. Como que a veces los juicios nos separan de la realidad, nos distancian y nos engañan, digamos. Entonces, como llegar a acercarse y tocar con la mano, digamos, a una distancia que te permita apreciar la verdad, digamos. Claro, sí, 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 excelente, excelente comentario. La verdad que, claro, eh, es la experiencia en donde se produce, o sea, pasa del pensamiento a la experiencia, o de la imaginación a la experiencia. Y la experiencia discierne finalmente, ¿no? Lo bueno, lo malo. Mm. Y lo paradójico a su vez de la escena es que cuando el Quijote estaba ante personajes que no estaban disfrazados, los disfrazaba él de apariencias, digamos, ¿no? Y cuando ve a disfrazados, los ve como disfrazados. No, esta gente está disfrazada. Eh, Salvo después cuando, bueno, ¿no? Porque ahí es como un lugar excepcional esto de la carreta de los autos de la muerte, porque después pasa con los otros personajes que se disfrazan, el del caballero de los espejos, que él mantiene el tema del engaño, ¿no? Bueno, para la próxima, yo ahora me voy a anotar bien qué capítulo estamos. Eh, Vamos. Del 19 tenemos La aventura del pastor enamorado, capítulo 20, las bodas de Basilio, de Camacho el rico y Basilio el pobre. Sigue el 21, esto de las bodas. Y el 22 cuenta la grande aventura de la cueva de Montesinos, que sigue en el 23, es un descenso, eh, es como el descenso a los infiernos, digamos, ¿no? de la obra, ¿no? Quijote va a descender a una cueva que se dice que está encantada, que es misteriosa. Yo los alentaría a seguir leyendo después 25, 26, 27, donde aparece, cada vez veo menos, el 25, 26 y 27 aparece una compañía de titireteros, o sea, tuvimos a los actores, pero ahora vamos a tener el grupo de los titiriteros, guiados por Maese Pedro, es un personaje muy, muy particular. Vamos a ver ahí que es una aventura muy particular. Así que yo diría hasta ahí, hasta el 27, si les parece. ¿Eh? Y sí. Del 19 al 27. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias a todos. Nos estamos viendo. Gracias, Padre. Este Chau, padre, chau. nos vemos. Buenas noches. Nos vemos.